Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A partir de este momento ya estamos grabando la sesión. Me da mucho gusto volver a encontrarme con ustedes ahora en este rol de facilitador de una de las mesas redondas de nuestro curso a propósito de la gobernanza de los bosques. La idea, como hemos venido diciendo desde el principio del curso, es un poco explorar y problematizar este fenómeno que tiene que ver con cómo nos ponemos de acuerdo, con cómo tenemos o no contratos sociales que nos permiten una relación equilibrada y sostenible en el largo plazo con nuestros recursos forestales. Y también es importante recordar que en cualquier caso la idea de este esfuerzo es intercambiar herramientas de análisis y experiencias, digamos, en este sentido, que nos permitan ir avanzando desde el trabajo que hacemos en nuestras organizaciones sociales o en los espacios académicos y de incidencia en los que nos movemos en cada uno de nuestros países. Así que bienvenidas, bienvenidos a esta mesa redonda que tiene por título Mirada Cruzada sobre algunas experiencias de gestión en los bosques de América Latina. A mí me da mucho gusto contar con un elenco de panelistas que van a compartirnos diferentes perspectivas en este sentido. Yo ahora les voy a pedir a ellos en un ratito que puedan decir un par de cosas para presentarse y que nosotros podamos saber un poco de quiénes se trata. En principio les adelanto, contamos con Pierre Gautreau, creo que se pronuncia, de la Universidad París I de Francia, que va a hablar sobre las políticas en Bolivia del gobierno de Evo Morales y su dificultad para inventar un nuevo modelo posliberal en materia de políticas forestales. Tenemos también a Sergio Gómez de Flaxo en Chile, aunque tenemos un problema de comunicación con él que estamos tratando de resolver, pero si eso se logra, pues va a presentarnos un caso de monopolización de áreas forestales por una empresa en Chile. Luisa Nakagawa de CEBRAP en Brasil, que va a presentar algunas herramientas internacionales de regulación de los mercados de los recursos forestales, y Julio López del CATI en Guatemala, que va a dar su punto de vista sobre las políticas forestales desarrolladas en Guatemala durante las últimas décadas. Entonces, si están de acuerdo, podemos dar inicio. Yo les pediría a los panelistas, tal vez en el mismo orden que los mencioné, si empezamos con Pierre, que en 2 minutitos pudieran presentarse y contarnos así muy brevemente qué hacen antes de dar inicio formalmente al evento. Adelante, Pierre, por favor. Hola, buenos días a todos. Entonces yo me llamo Pierre, soy profesor de geografía en París I, Panteón Sorbona, y es un gusto ahí encontrar a Florian, que fue un estudiante mío hace 2 años. Y bueno, hace unos 15 años que voy trabajando sobre América del Sur, en particular en cuestiones de ecología política. Empecé trabajando sobre historia ambiental de los bosques en Uruguay. Después estuve trabajando sobre la silvicultura industrial papelera en el sur de Brasil, en Uruguay, en Argentina. Y en los últimos años estoy trabajando mucho sobre el tema digital, como la digitalización de los datos ambientales está cambiando la forma de planificar la agricultura, planificar la regulación. Esto es, me parece, como presentación rápida. Sí, excelente, Pierre, gracias. Creo que te vi, te escuché a vos en el foro del Ideal que hubo el año pasado, ¿no? Estabas Puede ahí, ¿verdad? ser, puede ser. Sí, Yo sí, era ahora que te... co-coordinador con David Dumoulin. Claro, claro, sí, entonces sí, ya te había escuchado antes, ahora que no sabía, no había asociado tu nombre con ese evento, pero bueno, qué gusto tenerte por acá. No sé si Sergio ya nos escucha o no, creo que no. Creo, Sergio, si nos escuchas, si puedes abrir tu micrófono para presentarte en 2 minutos, por favor. Tenés que abrir tu micrófono, Sí, Sergio. Listo, ¿escuchan? ahí, ajá. Te escuchamos, sí, adelante, por favor, si te puedes presentar en 2, 3 minutos. Dejémoslo en 1,5 por la tardanza. No hay problema, Eh, adelante. Qué gusto tenerte acá. el gusto es mío. Mira, yo soy sociólogo chileno con una práctica de investigación y docencia en cuestiones rurales durante muchas décadas, con una persistencia que a veces creo que podría haber sido mejor empleada, pero me he dedicado a los temas de tenencia.
y en los últimos años me he concentrado en el tema de concentración y extranjerización de la tierra, y el caso que les voy a conversar hoy día es un caso muy emblemático de concentración y extranjerización de la tierra en la actividad forestal, tratando de ver cuáles son los principales impactos que este proceso tiene en Chile, y creo que tiene bastante en América Latina, y agradezco la posibilidad de participar en este interesante foro. Muchas gracias. Gracias, Sergio, y nuevamente bienvenido. ¿Dónde está? Ya no la veo. Luisa, ¿estás por ahí? No. Sim, sim, estou aqui. Adelante. Ah, sí, perdón, Sí. estás en el primer lugar. Está viendo por otro lado. Adelante, por favor. Muitas graças. Desculpa a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar português porque o meu espanhol é muito ruim, então eu não vou arriscar ser mal compreendida. Bom, eu sou Luísa Nakagawa, sou pesquisadora do SEBRAP, Sustentabilidade, no Brasil, e a minha bagagem de pesquisa, eu sou bióloga de formação, mas trabalho há bastante tempo com questões de impactos socioambientais e econômicos, impactos territoriais do setor da agricultura, né, e de energia. Trabalhei alguns anos no Greenpeace Brasil, então acho que essa experiência de Amazônia e Cerrado eu vim compartilhar um pouco com vocês aí sobre esses casos. Muchas gracias. Gracias a ti, Luisa, y bienvenida de nuevo. Nos da mucho gusto tenerte por acá. Julio, adelante, por favor. Gracias, buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Siempre bueno actualizarse y compartir. Pues, como dice, mi nombre es Julio López Payés, soy guatemalteco, ingeniero agrónomo en recursos naturales, y tuve la oportunidad de estar en CATI, una maestría en manejo y silvicultura de bosques naturales, y yo diría que la mayor parte del tiempo he estado relacionado al sector forestal. Tuve la oportunidad de participar en alguna medida desde el sector privado en la preparación de la ley forestal de Guatemala, que se aprobó en 96, ya dentro del Instituto Nacional de Bosques, que tuve la oportunidad también de montarlo con otros colegas en ese mismo año. Pues también tocó un poco ahí el aportes a la política forestal de Guatemala. Trabajé más o menos 7 años en el Instituto Nacional de Bosques en diferentes áreas. Y bueno, con Katia pues tuve la oportunidad de estar en Petén apoyando en buena medida parte del proceso de implementación de las concesiones forestales, y más o menos desde 2009 estoy en Katia como representante para Guatemala. Bueno, el sector forestal sigue siendo parte importante del centro. Recién estamos retomando la dinámica en Petén con las concesiones forestales y la Asociación de Comunidades Forestales. Entonces, pues, este es un tema común, constante y estratégico para el país. Así que mucho gusto. Gracias, Julio. Encantados de tenerte por acá. Bueno, entonces, sin más, vamos a dar paso a la actividad propiamente dicha. La idea sería que en unos 10 minutos pues podamos hacer una primera intervención desde los panelistas, ¿verdad? Para compartir un poco los elementos que cada uno de ustedes preparó. Yo voy a llevar el control del tiempo, que es una tarea que no me gusta demasiado hacer, pero lo que vamos a hacer para no complicarnos la vida o para no complicármela yo, es que cuando vayan quedando 2 minutos para que se cumpla el tiempo, yo les voy a decir 2 minutos. Y entonces ustedes ya pueden ir un poco preparando el gran finale de sus intervenciones. Entonces, seguimos en el mismo orden anterior. Pierre, cuando estés listo, te escuchamos. Si quieres compartir pantalla, creo que solo es cosa de ir al menú de abajo y ahí le das Exacto, compartir. Voy compartiendo. Vos decime si lo estás viendo bien. Sí, te digo. Listo, el difícil camino hacia una gestión posneoliberal. ¿Está bueno? Sí, ahí está perfecto, ya lo pusiste en modo presentación. Excelente. Bueno, pues arranco. ¿Está bien? Sí, dale. Dale, bueno. Bueno, nuevamente, gracias Pablo, gracias Florian por la organizativa y la invitación. Hoy voy a hacerles una presentación bastante breve de un artículo que publicamos con mi colega Leticia Perrier-Brulé sobre el tema de
la gestión forestal en Bolivia bajo el MAS, bajo el gobierno de Evo Morales, en los años 2000, desde la llegada de Evo Morales hasta los años 2018, fecha en que terminamos la investigación y publicamos el artículo. Lo que acá me interesa es mostrarles cómo en un país como Bolivia, donde hubo una voluntad de cambio muy importante en la gestión de los bosques tropicales húmedos, estoy hablando ahí de la cuenca amazónica de Bolivia, fue muy difícil para el gobierno del MAS cambiar el modelo de gestión, forjado en los años 90, los años neoliberales, y me parece que estas dificultades para hacer evolucionar el modelo son una fuente de reflexión, ¿no? Para hoy día. Entonces, ¿qué hicimos con esta colega Leticia? A ver, no sé si están viendo el cambio de pantalla. No, no cambió. Si probas con el ratón es más fácil. Ahí está. Bien, entonces estamos situados al norte de la ciudad de La Paz, bien al norte, en el norte del departamento, y el punto rojo es el lugar de trabajo donde fuimos a investigar. Estamos entonces no en una zona de deforestación masiva, pero sí en una zona de penetración de una ruta que va hasta la frontera con Perú. Y en esta zona es una zona bastante boscosa, en algunos claros con sabanas hidrófilas, en estos lugares ganadería extensiva. ¿Qué pasó en Bolivia en los años 90? En el año 96, la Bolivia neoliberal adoptó una ley forestal, que cambió varios parámetros de la gestión forestal nacional, y en particular creó un ente autónomo de gestión de bosques, de forma que saliera del ámbito del Estado, pensando como ineficiente, y sobre todo creó toda una serie de derechos particulares sobre los bosques. Ahí les presento un mapa. Los polígonos verdes son concesiones a empresas privadas, los polígonos rojos son concesiones a asociaciones locales de habitantes, y los polígonos azules son concesiones a grupos étnicos, en este caso autóctonos tacanas de la zona. ¿Qué pasó con esto? Esta reforma apostó a la gestión comunitaria bajo el empuje, la política de USAID, la cooperación norteamericana, como una forma de garantizar que las comunidades defendieran los bosques contra una sobreexplotación general. Es un modelo que supuso en la zona la formación de indígenas, de comunidades indígenas, por la cooperación norteamericana, que los formó la gestión sustentable de bosques. Y ahí tenemos unas fotos de la parte más compleja del trabajo, que es hacer el inventario forestal. Otra foto de miembros masculinos del grupo Tacana que están comiendo al mediodía después de un trabajo de inventario. Entonces, ¿por qué esta reforma que creó en Bolivia, ¿no?, la gestión comunitaria forestal, puede ser caracterizada de neoliberal, y por qué fue criticada en particular por el gobierno de Evo Morales, ¿no? Es quizás un poco contraintuitivo que asociemos lo comunitario forestal al periodo neoliberal. Primero fue una intervención de Estados Unidos que impuso este sistema de gestión, impuso no militarmente, pero con influencia del Estado de Estados Unidos, y mediante los préstamos a Bolivia, se impuso esta forma de gestión primero. Segundo, neoliberal, porque en ese sistema sí es cierto que se crean comunidades forestales, sí se dan derechos locales a varias comunidades, en particular a las comunidades autóctonas. Lo que faltó en esta reforma es cómo hacer que estas comunidades lograran acceder al mercado de manera nacional. O sea, cuando ustedes ven esos trabajos que estoy mostrando, son trabajos que suponen muchísimo tiempo de trabajo para la comunidad, y después esta parte que es el corte de la madera y al final el traslado hasta los aserraderos y por fin la comercialización, todo este segmento no fue previsto por la reforma. Entonces, esta reforma apostó a comunidades que se formaran, que se capacitaran, pero no trabajó en un apoyo estatal que permitiera llegar hasta el mercado nacional e internacional. De esta forma, entonces, estas comunidades forestales, de hecho, no están funcionando bien porque no tienen el capital necesario para producir por sí mismo madera y sobre todo llegar en buenas condiciones al mercado. O sea, tenemos una pata de desarrollo interesante que fue creada, pero como se apostó al mercado privado para regular el sistema de la venta de la madera, esto no funciona.
Las otras críticas son críticas ligadas a las migraciones que conocen los bolivianos de paisanos del altiplano hacia las tierras bajas, en particular las tierras tropicales. Cuando llegan los campesinos en los años 90 a esta zona, se encuentran que la mayor parte del espacio está siendo ocupado por concesiones o privadas o autóctonos de tierras bajas. Y esto crea tensiones muy fuertes y los campesinos pretenden que esas reformas de los años 90 excluyeron de hecho a una parte de los ciudadanos bolivianos de la gestión de bosques del país. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue un poco la propuesta del MAS? Lo que trabajamos nosotros fue que fue una crítica muy fuerte al sistema de gestión forestal, pero que no logró proponer un modelo alternativo. Y nosotros en el artículo que les menciono, trabajamos las razones por las cuales no se pudo trabajar para cambiar este modelo. El cambio quizás mayor que se hizo fue crear una nueva Administración Central de Gestión de Bosques Nativos, que es la ABT, la Administración de Bosques y Tierras, de forma que la gestión de bosques dejara de ser gestionada a nivel local y volviera a ser una fuente de recursos nacionales. Pero vemos de entrada que esta voluntad de volver a una gestión nacional fue totalmente contraria a las autonomías locales ganadas por los autóctonos de tierras bajas. Entonces ahí tenemos uno de los conflictos que fue uno de los conflictos mayores bajo la era del MAS, que un gobierno inicialmente electo como gobierno de los autóctonos se cortó de su población indígena de tierras bajas, no de la población indígena del altiplano, sino de las tierras bajas, en particular tropicales y del Chaco, porque hubo una tensión entre la clientela paisana pro-Morales y los autóctonos de tierras bajas que defendían sus derechos adquiridos en los 90. Entonces, ¿cuál fue un poco la política de Evo Morales? De cierta manera, o del gobierno, fue debilitar lentamente esa gestión comunitaria local y no crear justamente ese ente público que podía haber ayudado a la comercialización de la madera producida en las zonas comunitarias. El otro punto sobre el cual fracasó la reforma post-neoliberal boliviana fue de no haber creado condiciones para que los campesinos migrantes que estaban llegando a la región lograran establecer una gestión sustentable de los bosques. Y el mapa que yo les muestro mapea con el color gris, gris oscuro y gris claro, las zonas que fueron concedidas a comunidades campesinas que venían del altiplano. Esas comunidades vienen sin competencia, sin conocimiento de gestión forestal, y una posibilidad para renovar el modelo de gestión forestal boliviano hubiera sido dotar a estas comunidades de tierras y de posibilidades para gestionar el bosque de forma comunitaria. De hecho no se dio, lo que sí se dieron fueron microconcesiones, que son las partes en negro, los pequeños polígonos negros bien oscuros, de menos de 200 hectáreas. Pero uno sabe que en un bosque tropical húmedo, un polígono de 200 hectáreas no basta para la gestión sustentable. El otro problema es que estos migrantes que llegan a esas tierras bajas no quieren hacer forestería comunitaria. Ellos quieren cultivar, quieren criar ganado. No tienen una cultura forestal presente. Lo que hizo que hoy en día en estas zonas de Bolivia no haya ningún modelo claro que salga y que por el momento nadie esté en condiciones de producir madera de forma sustentable y menos aún continua, ¿no? Hay una producción muy inestable por momentos y realmente con mucha presencia de la corta ilegal de madera. Entonces, quedan 2 minutitos, sí, Pierre. voy terminando y voy respondiendo ahí como buen alumno a las preguntas que nos hiciste, Pablo. Entonces, sobre el primer punto que vos planteabas, yo diría que hay en realidad poco apoyo a la gestión local en el gobierno de Evo Morales, o sea, por supuesto antes de que cayera en el 2019, sin tampoco que apareciera una política nacional clara. Y esto lo atribuyo a tensiones muy fuertes dentro del proyecto de gobierno, porque las tierras bajas eran para este gobierno principalmente tierras para deforestar y para convertir en tierras agrícolas, ¿no? Y ahí tenemos una contradicción bastante interesante para trabajar. Segundo punto, el bosque en esta zona no se gestiona de forma continua porque no hay en realidad tradición forestal comunitaria.
ni los paisanos andinos, pero tampoco de los autóctonos de tierras bajas. O sea, cuando en el 96 se le dan derechos forestales, estos autóctonos de tierras bajas descubren la gestión forestal sustentable occidental. Entonces me parece que hay todo un trabajo para reinventar desde los autóctonos una gestión forestal que no sea el modelo que llegó desde Estados Unidos con la cooperación norteamericana. Bien, y por fin, tercer punto, ¿qué soluciones se pueden ver a futuro? Yo no estoy acá para decirle a los bolivianos cómo arreglarse con sus bosques, pero evidentemente lo que veo es, como principal desafío, es hacer coexistir varias foresterías comunitarias. La de los autóctonos de tierras bajas, foresterías campesinas, con foresterías también empresariales. Es cierto que por el momento hay demasiados actores para un mismo bosque y no hay formas de coordinación que existan hoy en día. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pierre, y gracias también por ajustarte al tiempo. Yo sé que siempre es complicadito. Si puedes dejar ahí de compartir pantalla para que liberemos ese espacio, tal vez solo comentarle a los estudiantes de este curso que las preguntas a las que hacía referencia Pierre, pues pretendían justamente mantenernos en esta lógica de problematización, desnaturalización y resignificación que decíamos al inicio, y era cuáles son los principales desafíos para la gestión de los bosques con los que te has enfrentado en tu experiencia profesional reciente. En segundo lugar, qué lugares comunes, supuestos o paradigmas hay que desmontar para detener y revertir la pérdida de hábitats forestales en su ámbito geográfico, y finalmente, en dónde están las posibilidades más prometedoras para acelerar la transición hacia una gestión forestal que responda con prontitud y contundencia a los ingentes desafíos derivados del cambio climático, la injusticia social en los territorios rurales y la necesidad de una articulación económica racional y razonable. Así es que solo es para que nuestros estudiantes también estén en la misma sintonía. Gracias, Pierre. Sería ahora el turno de Sergio. Adelante. Tal vez solo antes de darle la palabra, veo una mano levantada. Si pueden, por favor, ir escribiendo en el chat sus preguntas, al final las vamos a retomar. Gracias. Adelante, Sergio. Bueno, buenos días. Yo quiero compartir con ustedes la experiencia forestal chilena desde el punto de vista de la importancia que tienen las políticas públicas y cómo la persistencia de estas llevan a una serie de consecuencias. Por lo tanto, más allá de partir concentrándome en las consecuencias, quiero ver por qué se llega a esto. Yo quiero señalar el caso que es un modelo muy peculiar, que es el modelo forestal chileno, que tiene forma actual menos de 50 años, y que desde el punto de vista de los objetivos alcanzados puede ser considerado extraordinariamente exitoso. Es un programa que tiene una política pública de un fomento decidido a las plantaciones industriales. Y no solamente la dictación de políticas, sino la entrega de subsidios extraordinariamente generosos por parte del Estado y traspasos de activos extraordinariamente grandes a grandes compañías. Y para ejemplificar este caso, voy a entregar antecedentes sobre una de las dos, porque aquí hay dos grandes compañías que son las que monopolizan la actividad forestal. Me voy a referir a una de ellas, que es Forestal Arauco. Esta es una empresa que se desarrolla con mucha fuerza a partir de la dictadura militar, donde se dicta una legislación forestal, donde quien realiza una actividad de forestación recibe en dinero verdadero, constante, el 75% de los costos que tiene la forestación. Y como si fuera poco, le entrega una cantidad enorme de tierras que por diversas razones han llegado a manos del Estado, o el Estado tiene injerencia sobre ellas, y por último le entrega plantas industriales para que pueda cerrar el ciclo de esta actividad. Ello conduce, obviamente, a un proceso de concentración extraordinariamente grande. Y el primer paso de esta concentración es que se da una tremenda expansión de la superficie plantada
con la consecuente instalación de plantas industriales, y se llega donde esta empresa tiene desde la fabricación de los insumos hasta el producto final que llega al consumidor. Llega un momento en que después de 10, 15 años, un nivel de desarrollo tal, donde comienzan a generar problemas por el crecimiento de ellos. Y fundamentalmente esto tiene que ver con la expansión dentro de Chile, tiene fuertes choques con las comunidades indígenas que están en las regiones forestales. En segundo lugar, la imposibilidad de comprar paños relativamente amplios de tierra por la fragmentación que hay y porque ya han comprado lo grande. Y tercero, una cierta alza del precio de la tierra. Entonces el paso siguiente es irse a Argentina. En Argentina inician un proceso de compra de tierra y siguen el mismo ciclo. Se arma un proyecto que tiene un marco de cientos de hectáreas, compran todas esas hectáreas, instalan las plantas y tienen un crecimiento de 200, 300 mil. Luego pasan a Uruguay. En Uruguay hacen exactamente lo mismo. En este caso establecen una alianza con empresas transnacionales holandesas, y en la parte industrial tienen una tremenda expansión. Bueno, y esto sigue después a Brasil, donde sigue el mismo cuento. Para hacer corto el asunto, esta empresa tiene más de 2 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas, de las cuales un poco más de 1 millón está dentro de las fronteras de Chile, y el resto, más las plantas, están no solamente en Chile, sino en Argentina, en Uruguay y en Brasil. Este crecimiento enfrenta una serie de problemas que son los que yo quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, como ya lo señalé, esta brutal expansión significa un permanente choque de intereses con los campesinos que ocupaban esas tierras. O sea, en la medida que la explotación forestal requiere superficies continuas, ahí simplemente se va arrasando y la posibilidad o la libertad que tienen los campesinos de vender o no vender simplemente no existe, y pasan a atropellar los derechos que tienen esas comunidades, en el cual en el caso de Chile muchas de estas son indígenas. Ahora, el nivel de conflictividad que tiene esta expansión se expresa en conflictos extraordinariamente violentos de ocupaciones de tierra, de quemas de instalaciones, quemas de maquinaria, etcétera, que obligan a que esta compañía salga a buscar estas situaciones un poquito en situaciones de menos complejidad. En segundo lugar, esta brutal expansión de estos millones de hectáreas tiene efectos brutales sobre el medio ambiente. Y yo quisiera simplemente señalar el caso de un par de conflictos ambientales que han tenido una repercusión nacional e internacional muy fuerte, sobre todo vinculado con el tema de las aguas y el tema de la descarga de aguas servidas, donde realmente han causado no solamente problemas con los recursos naturales y con el medio ambiente, sino también problemas en la salubridad de las comunidades vecinas. En tercer lugar, una concentración de esta naturaleza tiene efectos brutales sobre el funcionamiento de los mercados. Hace un par de años
las autoridades económicas del gobierno de Chile, luego de una investigación, descubrieron una colusión de la fijación de precios de productos, de subproductos forestales, fundamentalmente papeles higiénicos de consumo masivo, donde estas empresas tenían una capacidad de ir en el mercado y hicieron una fijación de precios absolutamente abusiva, impidiendo un funcionamiento relativamente expedito y normal de los mercados, y donde entre dos compañías eran capaces de controlar los precios que llegaban al consumidor. Esto llegó a una situación tal que hubo un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, donde se indemnizó al conjunto de los consumidores de estos productos, que equivalía al conjunto de la población. Y en función de un sistema muy complejo, esta compañía fue obligada a pagar una indemnización a cada uno de los consumidores chilenos de este tipo. Ahora, yo quisiera señalar de que este tipo de... Te van quedando 2 minutos, Sergio, gracias. Ya, yo quisiera señalar de que el efecto que tiene este tipo de políticas no se da simplemente como uno podría suponer a través de las grandes transnacionales que uno está acostumbrado a leer en la literatura, sino que se trata de lo que la Comisión Económica de América Latina, la CEPAL, ha denominado las translatinas, que son capitales nacionales de nuestros países que son capaces de emprender procesos de acumulación donde nos demuestran que el tema de los estados-naciones y de las fronteras no tiene ningún sentido, y que la lógica de la acumulación y expansión del capital no tiene límites. Lo que algún pensador alemán del siglo antepasado habló de que el capital no tenía patria, en el caso que estamos hablando tiene una demostración muy palpable. Y esto tiene, lo que yo quisiera llamar la atención, efectos que son absolutamente perversos, no solamente en las comunidades campesinas que son directamente afectadas por este dinamismo que tiene esta expansión forestal provocada por políticas estatales, que, ojo, estas políticas estatales tienen una inercia de más de 50 años que se mantienen desde la dictadura militar, pasando por los gobiernos de las más diversas orientaciones. Y esto tiene un impacto que va, como digo, mucho más allá de lo que puede pasar en las comunidades que son afectadas, sino que impactan a ellas y al conjunto del funcionamiento de la sociedad. Eso sería... ¿sí? Muchas gracias, Sergio. Bueno, Pablo, no sé si está todavía con nosotros. Perdón, sí, me había quedado con el micrófono desconectado. Muchas gracias, Sergio. Decía que nos tocaría entonces ahora escuchar a Luis. Las preguntas las vamos anotando acá, y hay varias preguntas para Pierre, imagino que van a surgir también para Sergio, y al final pues las vamos a retomar en el momento del intercambio con los estudiantes. Gracias, Sergio. Luis, bienvenida. Cuando quieras, si necesitas compartir pantalla o así, bienvenida. Sim, vou compartilhar. Sí, voy a compartir mi pantalla. Acredito que vocês
Creo que la consiguen ver. Sí, perfecto. ¿La ven? Las experiencias brasileiras. Sí. Desculpa mais uma vez. Discúlpenme por hacer la presentación en portugués, pero para mí es más fácil hablar en mi lengua nativa. Entonces la propuesta es, este trabajo hace parte de un trabajo que está en curso, que hacemos junto con Chatham House del Reino Unido. Es un proyecto internacional que está siendo implementado en Indonesia por el Centro de la Transdisciplinaridad y las Ciencias de la Sustentabilidad, también en la República Democrática del Congo, en el Centro de Estudios de la Acción Social, y por nosotros en Brasil, por el Centro CEBRAP de Sustentabilidad. El objetivo principal de este trabajo es pensar en una agenda de innovación que apoye a la transición del uso sustentable y más inclusivo de los recursos forestales. No únicamente en Brasil, pero también en Indonesia y en el Congo. Y principalmente pensar cómo fortalecer la cooperación internacional y influenciar el planeamiento con organismos multilaterales y donadores. Y esos serían los proyectos y las iniciativas más estratégicas para recibir esos recursos de las organizaciones. ¿Por qué escogemos el Fondo Amazonia y las certificaciones FSC? El Fondo Amazonia tiene un carácter más de política pública. Él fue implementado en 2018 en Brasil después de muchas discusiones, años de discusiones en la COP, en las cumbres climáticas, y también se convirtió en un decreto federal con el objetivo de invertir en bosques, en acciones preventivas para contener la deforestación en la Amazonía legal y también promover la conservación y el uso sustentable de los recursos forestales. Entonces, los recursos financieros y un grupo importante de varios actores locales, como estatales, como no estatales, fueron movilizados para implementar el conjunto diversificado de acciones en Brasil, no únicamente en Amazonia, pero también en otros biomas como el Cerrado, el Pantanal, etcétera, en la Mata Atlántica, en todos. Esto tiene un valor muy significativo. Por otro lado, también escogimos la certificación FSC, que es bastante conocida en varios países del mundo entero. Hoy está en 89 países. Es un sistema voluntario de certificación que existe en Brasil desde 2001. Tiene un carácter muy diferente del Fondo Amazonia. Es básicamente, tiene un objetivo de incentivar los mercados y también tiene un objetivo de promover las prácticas de manejo forestal en Amazonia y en el resto del país. Es una herramienta, un mecanismo de mercado organizado por actores privados y otras organizaciones, pero el foco suyo es el foco del mercado. Es importante decir que el FSC tiene mucha adherencia en Brasil y el Fondo Amazonia, después del gobierno de Bolsonaro, comenzó también que inició su gobierno en 2019, ahí se congeló el Fondo Amazonia. Entonces las donaciones de Noruega y Alemania fueron congeladas, no llegaron a Brasil por culpa del aumento de la desforestación en Brasil. Entonces hoy este fondo, los proyectos están en fase de congelación, digamos. Y haciendo un balance de esos dos mecanismos, digamos así, de gobernanza forestal, de esas dos iniciativas, creo que es importante compartir con ustedes que el Fondo Amazonia, que se trata de una política pública, bastante asociada al Red Plus, a pesar del potencial de la escala del Fondo Amazonia, todavía existen muchas incertidumbres y dudas sobre su capacidad de la iniciativa del fondo en conseguir generar, de hecho, cambios en las causas de la desforestación de forma duradera. Entonces, durante el gobierno del PT de Lula, en 2005, hubo una caída bastante importante de la deforestación en Brasil por causa de varias medidas que fueron tomadas de control y también de políticas ambientales públicas que incentivaban realmente la conservación del bosque.
Y ahí, a partir de eso, tenemos esa caída. ¿Qué habría que hacer para mantener esa reducción de la deforestación a largo plazo? A pesar también de los resultados positivos del fondo, todavía hay que promover un cambio en la gestión de los recursos forestales, mirando particularmente los fenómenos climáticos. Entonces, el perfil del Fondo Amazonia está muy focalizado en la cuestión de los incendios, pero esto no viene de una forma estratégica y más amplia del punto de vista del cambio climático. Y eso también es un problema. Por otro lado, aunque sea también un mecanismo considerado transparente, la selección de los proyectos beneficiarios todavía es poco inclusiva y estratégica. ¿Por qué? Porque el DNS, que es un banco nacional, tiene un prerequisito para escoger los proyectos. Y muchas veces hay comunidades tradicionales, pueblos indígenas y otros grupos campesinos que tienen menos condiciones de escribir un proyecto, de usar un lenguaje técnico apropiado. Entonces son grupos de actores que acaban siendo excluidos de esa selección de proyectos beneficiarios. Y poco estratégico también, porque cuando usted observa los proyectos, hay más de 100 proyectos Amazonia. Cada uno va en una dirección bastante diferente. Uno prioriza la cuestión de impuestos, otro prioriza el control de la deforestación, el otro el fortalecimiento de las cadenas productivas de la Copaiba. Entonces, hay poca relación estratégica entre los proyectos. Entonces, todavía no es posible evolucionar los impactos socioeconómicos alcanzados por estos proyectos y la contribución, como por ejemplo los efectos en la biodiversidad. No hay una mirada estratégica pensando en la diversidad de los beneficiarios. Y entonces, comparando con el FSC, con el CELO, como yo decía, es un sistema de certificación voluntario volcado al mercado, y a pesar de los avances en la certificación, hay un aumento de unidades de manejo forestal certificados en Brasil, específicamente en Amazonia, pero todavía es un desafío mantener el interés de empresas privadas, principalmente por culpa de la competencia con organizaciones que todavía sustentan un comercio legal de madera. También está la cuestión de las áreas de concesión públicas. Hay empresas que tienen licencias desde hace años en estas áreas y hay bastante competencia desleal con productores, con empresas mineras, con mineros ilegales, que acabó comprometiendo, digamos, la legitimidad o el uso de esa tierra certificada. Entonces, estas empresas han existido con sus actividades en esas áreas de concesión pública. Y otro problema también, existe una diferencia entre la esfera global del FC internacional, los criterios y principios diseñados por el FCC internacional son bastante diferentes de la realidad doméstica nacional. Entonces existe una diferencia, una incoherencia entre el nivel global y el nacional. Y aunque haya adhesión de pequeños productores y pequeñas comunidades certificadas en la Amazonia, la participación de estos pueblos es muy baja, de estos actores es muy baja, es poco inclusiva. 2 minutos, Luis. Ok, ya estoy encerrando. Entonces, pensando un poquito más en las debilidades, podríamos hablar de 3 debilidades internas de estas iniciativas y 3 debilidades externas. Entre las internas habría que destacar las asimetrías de poder y de información de los actores. Esto acaba limitando el acceso a los recursos por estos actores y la posibilidad de que ellos tengan más autonomía. Otra fragilidad es el flujo de informaciones y esto acaba generando impactos en cómo los actores ejecutan sus actividades y piensan sus estrategias para mejorar sus actividades, y la dificultad ante la diversidad de intereses. Por ejemplo, en el Fondo Amazonia hay problemas de selección, implementación y evaluación de proyectos. Y en el FSC el problema de la concesión y el monitoreo. Y otras fragilidades internas, para terminar
es la baja coordinación y coherencia entre los sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene una agenda de políticas públicas que es totalmente contraria a la agenda de la infraestructura. Entonces tenemos que pensar en eso para pensar en una gobernanza forestal más inclusiva y sostenible. También la fragilidad de los marcos legales. El gobierno Lula-PT tenía una mirada, una perspectiva, y ahora el gobierno Bolsonaro hay otra perspectiva. Entonces hay una descontinuidad que acaba dejando más vulnerable este tipo de iniciativas. Y para acabar, el poco uso de criterios socioambientales en el mercado internacional. Entonces hay una dificultad de los actores privados, hay protocolos más atrevidos, más sostenibles, pero esto acaba influenciando la inclusión social de estos actores locales en las cadenas de producción en las cuales ellos hacen parte desde sus territorios. Esto es, muchas gracias, perdón que corrí, hablé muy rápido, muchísimas gracias, merci. Muchas gracias, Luis. Realmente nos has compartido una experiencia muy interesante de cara a todos estos vínculos que ya introducía Sergio también con la economía mundializada y cómo el capital, digamos, crece sin darle tregua, digamos, a los límites sociales y ecológicos en los territorios. Escuchamos ahora a Julio, por favor, en español. Julio, si se pudiera, gracias. Un gusto, Pablo, gracias a las horas. Vamos a compartir pantalla. Listo. ¿Me avisan si se ve la pantalla? Se ve bien, Julio. Gracias. Bueno, pues básicamente vamos a dar algunos elementos, algunos aportes a este elemento de esta mirada cruzada y relación a los bosques en América Latina, su gestión, su manejo, su administración, su seguimiento. Parto de algo muy general para tener algunos elementos relacionados, muy concretos, muy simples, si se quiere ver, y muy generales, y tal vez no tan actualizados sobre la situación, por ejemplo, en Guatemala. Desde el 96 contamos con una ley forestal, desde el 97 una política forestal, y esto crea un nuevo instituto de bosques, el Instituto Nacional de Bosques, o INAB. En este caso, básicamente se vuelve una ley y una política de fomento, es decir, menos control, menos persecución, fomento, adhesión de actores, manejo forestal, promover integración, etc. En este caso, esta ley forestal lo que ha buscado o se definió es el incremento de todos esos beneficios económicos generados desde los bienes y servicios, principalmente desde los ecosistemas forestales, y que busquen cómo aportar, cómo contribuir a ese ordenamiento en tierras rurales principalmente. ¿En qué se enfoca? Bueno, fomento del manejo productivo y básicamente promover la conservación de esa base de recursos naturales, por supuesto, con esas énfasis forestales y asociados como agua, biodiversidad, suelo, etc. Y al final, pues, el tema de beneficiar a la sociedad guatemalteca. Y esto viene, lo menciono esto porque viene un poco en relación con la guía de preguntas para enfocar este tema, como esos beneficios. Muy general, por lo menos hasta 2017, se ejecutó, digamos, el primer instrumento de la política forestal, o el principal, si se quiere ver así, que son los programas de incentivos forestales. A la fecha hay 3. Sin embargo, me refiero un poco a este para tener una referencia de sus impactos. Hasta 2017, por lo menos, más de 400,000 hectáreas recuperadas, más de 90,000 beneficiados, es decir, comunidades, productores, familias, municipalidades, empresarios, ONGs, etcétera, que han participado en los incentivos. Más de 2,000 millones de quetzales invertidos y una generación de jornales o jornadas de trabajo bastante considerable, 30 millones. Tal vez un punto aquí, eso va a ser lo recurrente, es, bueno, si se dan cuenta, aquí lo que pongo son cifras, y puede ser ese uno de los sesgos, uno de los temas o los principales desafíos, que esas cifras a veces no tienen cara, no tienen rostro humano. Entonces yo creo que ahí viene una parte importante, digamos, de esa gestión de los recursos forestales, de esa gestión del manejo forestal. Paralelamente, en Guatemala contamos, por así decirlo, con otro servicio forestal, otra administración forestal o otro espacio forestal que tiene que ver dentro de áreas protegidas.
y que se refiere al Consejo Nacional de Protegidas y su ley, la Ley de Áreas Protegidas. No entro en detalle en este tema de la ley ni la anterior, que no es el caso, pero tal vez resalto en el caso de ley de áreas protegidas, lo que resalta es, digamos, uno de los principales elementos de conservación de Guatemala, que es la Reserva de Biosfera Maya, la cual tiene una extensión de más de 2 millones de hectáreas, 21 y pico millones de kilómetros, 21,000 kilómetros cuadrados, y donde tal vez el principal elemento a considerar en esta estructura natural es el proceso de las concesiones forestales, principalmente comunitarias. Estamos hablando de 11 concesiones comunitarias y hasta donde recuerdo, dos industriales o privadas. Tampoco cuento en detalle porque ya COFOC compartió esto con la debida pertinencia. Y estas concesiones forestales comunitarias representan más de 500,000 hectáreas bajo manejo. Y algo importante que resalto acá es que derivado de esa gestión comunitaria de sus recursos, esa gestión comunitaria del bosque, donde sí hay una fuerte presencia de ese rostro humano, hay diría yo, una gestión más allá de lo normal porque ha permitido una reducción de impactos de incendio y tala que anda menos del 5% de su extensión. Eso implica que esa presencia, esa participación, ese rostro humano permite incrementar esa mejora de gestión, permite abrir esos espacios y permite incrementar esos elementos coyunturales. ¿Qué encontramos como elementos transversales, tanto dentro de áreas protegidas, en lo que se refiere al, digamos, al manejo forestal sostenible, a esa gestión forestal? Desafíos, y yo creo que esto aplica muy bien a cualquier otra región, otras experiencias. El conocimiento o el desconocimiento integral del bosque. Hay una imagen muy lejana y tergiversada. Vemos en la televisión programas de este, programas del otro, pero yo diría que la gran mayoría ve el tema del bosque en películas, en ese tipo de cuestiones, y pierde esa perspectiva de esa realidad más cercana en la que está aquí. Es decir, estamos hablando de Guatemala, la Reserva de Biosfera Maya, la ciudad de Guatemala está a 500 kilómetros. Entonces no es una gran distancia y son 8 horas a carro, 40 minutos en avión, entonces está ahí. Entonces desconocemos esa realidad y a veces tenemos una realidad tergiversada de lo que es un bosque, lo que vemos en las películas, que vemos en Europa, los que vemos en África, etc. ¿no? Entonces ese desconocimiento se vuelve en un desconocimiento y es un desafío importante. Hay una falta importante de una educación integral, porque y esa educación integral da una imagen aislada del bosque y su contenido. Pareciera que el bosque está allá lejos, pareciera que es una cuestión aparte, es un capítulo aparte de nuestras vidas, de la sociedad en general, y el contenido de ese bosque. Aves, anfibios, suelo, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una falta de esta educación integral, donde todo se concentra a veces en cifras o cuestiones puramente madera. Entonces, todo el mundo sabe que es madera, nuestras sillas, nuestras mesas, etc. Para muchos, a muchos no se les ha demostrado, se les ha hecho dar a conocer esos múltiples beneficios e integrales que genera el bosque. Entonces, seguimos con esa falta de educación, este desconocimiento integral. Pareciera que también hay una visión política de corto plazo, ¿verdad? Y con algunos elementos en donde pareciera que nuestras fronteras geográficas o políticas son lo que limitan todo esto. Entonces eso también nos permite ver más allá. Es decir, en el caso de la Reserva Biosfera Maya, hago la referencia, es parte también de la selva maya que implica México y Belice. Entonces hay un elemento más allá de compromiso, de responsabilidad social. Tal vez un elemento aquí lo voy a mencionar al futuro, ya lo comentó COFOP el día de ayer. Bueno, acá hay un proceso de ampliación de los contratos, en este caso de las concesiones, por 25 años más. ¿Eso qué implica? Bueno, oportunidades. Y bueno, y el otro tema, entre todos los muchos desafíos que pueden haber, son intereses de carácter inmediato, ¿verdad? Sacar plata, vender madera, cortar, pues el futuro ya no me corresponde, ya no voy a estar allá. Entonces, ese es un desafío importante. Esa parte de involucrar a las nuevas generaciones, ese traslado de responsabilidades, esa renovación de capital humano.
Entonces, pareciera que este es un tema importante y es un desafío para involucrar a estos sectores. ¿Qué encontramos elementos para detener o revertir esa pérdida de hábitats forestales? Y algo que comúnmente encuentro es que siempre se hace la referencia de que estamos perdiendo el equivalente a no sé cuántas canchas de fútbol. Y eso lo que crea es también una imagen tergiversada de lo que es el bosque, lo que ve la gente como corriente, e inclusive en sectores forestales, científicos, etcétera, ver una imagen de una cancha de fútbol, que es básicamente un cuadro verde ahí, con grama o grama artificial, no me ayuda a conocer exactamente, a identificar qué significa lo que se está perdiendo en sí, todo lo que hay dentro del bosque, todo lo que significa para nosotros. Entonces creo que hay una percepción de la sociedad donde no se visibiliza el beneficio colectivo. 2 minutos, Julio, gracias. Correcto, hay una visión más urbana que rural y eso se vuelve un obstáculo al desarrollo, entonces solo madera. ¿Qué se busca? Reducir, eliminar o regular subsidios, demostrar que la conservación de los bosques y el desarrollo económico no son excluyentes. Y con esto voy terminando. Entonces, ¿qué encontramos en una gestión forestal que responda a los desafíos? Bueno, promover, incidir en esa visión integral del bosque como un paisaje y no solo un poco de árboles que están por ahí. Importante la valoración económica, social y económica, es decir, más beneficios, más personas y comunidades. Entonces es importante demostrar y reconocer esa contribución para el alivio de la pobreza, generación de agua, desarrollo rural, medicinas, biodiversidad y un poco lo que está comenzando Kate a trabajar, el enfoque de One Health, donde combinamos la salud humana, la salud de los animales y la salud de ecosistemas, todo este tema de zoonosis, todo el tema de las pandemias y todo lo que significa la alteración en el ecosistema. Importante la integración del sector forestal con otros sectores. ¿Qué implica eso? Entre otras cosas, reducción de conflictos, reducir la desinformación, mejorar la transparencia, dar un valor agregado al bosque, hacerlo visible, darlo a conocer. Es más que madera, pero sigue siendo madera porque es importante. Implementar o promover la gobernabilidad y esa toma de decisiones integrales en conjunto. Y eso va, entre otras cosas, a la reducción de tala ilegal y otros efectos. Una inclusión total y permanente y largo plazo a todos los sectores involucrados. Y promover escalamientos de modelos exitosos, tal el caso de las concesiones forestales comunitarias y los impactos que estos generan. Entonces, a eso nos enfrentamos. Y esta gestión pues, nos va a permitir ese mejor conocimiento, esa mejor participación, esa responsabilidad compartida. Por ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Nos tocaría entonces ahora dar inicio a la segunda parte de nuestra sesión, en la que vamos a aprovechar que hay pues una buena cantidad de preguntas. Antes, en lo que yo ordeno un poco aquí la cosa para irlas compartiendo, no sé si alguno de nuestros ponentes quisiera reaccionar, matizar alguna cosa de lo dicho o de lo que dijeron los demás, pues tendríamos unos minutos para hacerlo. Si alguien de manera voluntaria quisiera decir algo antes de entrarle a las preguntas, podríamos hacerlo ahora. Pierre, Sergio, Julio, Luis, ¿alguien tiene alguna cosa como urgentemente importante para reaccionar? ¿Sí, Pierre? Sí, quizás una pregunta para Luis, que nos explica un poco cómo fueron trabajando ahí con el CEBRAPI para llegar a estos resultados. O sea, era un equipo grande, pequeño, trabajaron sobre qué periodo, un poco más elementos metodológicos quizás para que nos comparta. Respondo agora? Sí, adelante, por favor, Luis. Bueno, ahora. Obrigada, Pierre, pela pergunta. Muchas gracias, Pierre, por la pregunta. Agora, Lo que yo compartí ahora son solamente revisiones de literatura. Entonces hicimos revisión de literatura sobre los dos mecanismos y invitamos a varios actores, representantes de los diferentes sectores. Invitamos a miembros del gobierno, locales, federales, al IBAMA, a la FUNAI. Invitamos a movimientos sociales, a sindicatos sociales, al sector privado. Y también presentamos estos resultados y conversamos con ellos para ver si de hecho esos encuentros esos resultados tenían sentido
y si no tenían sentido, qué era lo que faltaba, y si no tenía sentido, para dónde teníamos que mirar para tratar esta cuestión de los impactos. Entonces, estos resultados llegaron hasta ahí. Los próximos pasos ahora, nosotros vamos a investigar todos los proyectos de certificación de la Amazonia y ya seleccionamos 5 criterios en realidad que estamos llamando de sustentabilidad para escoger algunos proyectos más emblemáticos del punto de vista de la sustentabilidad y la inclusión, y vamos a elegir 2 más y menos equilibrados para poder entender, en fin, construimos algunas hipótesis y estamos haciendo un test de las hipótesis a través de entrevistas que ocurrirán en enero. Estamos tardando un poquito para definir nuestra metodología, de hecho, de nuestro trabajo de campo, y a partir de ahora, desde diciembre a enero, vamos a hacer estas entrevistas y el trabajo de campo y entender, de hecho, cómo podemos pensar en una agenda de Brasil y, en fin, para mejorar la gobernanza forestal en la Amazonia. No sé si respondí. Sí, gracias, Luis. Si quieren, vamos entonces viendo algunas preguntas acá. Andrea, no sé si estás conectada todavía. Si quisieras de viva voz preguntarle a Pierre lo del organismo de Bolivia. Te registro información. Adelante. Sí, sí, Vol me respondió ahí por mensaje. Sí, mi duda era esa, bueno, yo trabajo en la Matrix y por ahí como que nosotros me llamó la atención las extensiones, y para nosotros es muy difícil acceder a la información de Bolivia. Entonces, bueno, por eso te preguntaba si era pública, si hay algún organismo que registre este tipo de información. Era por ese lado. Listo. ¿Contesto públicamente o no? Sí, sí, mejor. Gracias, Pierre. Sí, no, le contesté a Andrea que hay capas cartográficas que existen en las plataformas de Open Data. Hay una plataforma que se llama GeoBolivia que es muy buena. El tema muchas veces estas capas no están al día. O sea, es probable que esté el perímetro de la concesión, pero que no sepamos si cuál es la empresa que está al mando, si aún está trabajando. Muchas de estas concesiones están paradas también porque hay un problema de rentabilidad para varias. Ese es un tema. Después, la administración pública boliviana, que es la ABT, Administración de Bosques y Tierras, tiene deber de compartir información ambiental como muchas administraciones suramericanas, pero alcanzar esos datos desde afuera y mismo desde adentro de Bolivia es, como en muchos lugares, muy complicado, ¿no? Y pueden fácilmente aducir que les va a costar poner en forma la información, que va a llevar tiempo, o sea. Pero bueno, si Land Matrix quiere intentarlo, hay que ir a La Paz y, bueno, no, la ABT es Santa Cruz. La DT. Santa Bueno, Cruz de la Sierra. perdón, y los estudios de impacto ambiental también son inaccesibles, me imagino. No sé, yo no los pedí y tampoco sé si hay estudio de impacto para estas concesiones. No te puedo decir sobre este tema. No. Bien, gracias. Gracias. Luego hay una pregunta aquí también de Pierre Gervin, creo que se pronuncia. Si no me equivoco, dice: el proyecto Terramás busca contribuir a encontrar formas de ir resolviendo problemas como los que se describió para Bolivia. ¿Habrá coordinación entre actores bolivianos, universidades, Estado, organizaciones campesinas, ONG en este proyecto, Pierre? Sí, y no, en realidad por lo que yo sé no hay. Terramás, por lo que entendí, es un proyecto donde está involucrada la cooperación francesa, ONFI, o sea, el Oficio Nacional de Bosques Internacional, y está más volcado a bosques amazónicos de Brasil y de Colombia, y por lo que sé en Bolivia no están trabajando en eso. Y por lo que sé de Terramás también está muy volcado a conexión entre proyectos comunitarios con proyectos que involucran empresas, por ejemplo Peugeot, que hace plantación para supuestos pozos de carbono,
con todas las dudas que hay en torno a esos proyectos, mientras que la zona en que trabajamos en Bolivia es realmente una zona en que no hay actores transnacionales empresarios. Son empresas bolivianas y son comunidades autóctonas bolivianas. Es realmente un sector que cuando estábamos ahí trabajando en el 2018, hace poco, aún estaba muy fuera del foco de la cooperación internacional. O sea, creo que son bosques que tienen muchas semejanzas, pero el contexto territorial y político es muy diferente, tanto a lo que escuchamos de Julio López, como lo que el proyecto Terramás está haciendo en Amazonía. Gracias, Pierre. Luego hay una pregunta tuya, de hecho, para Sergio. ¿La querés hacer de viva voz? Y sí, Sergio, si me escuchás. Sí, claro, desde afuera de Chile estamos muy pendientes del proceso constituyente actual, ¿no? Y sabemos que en la constituyente hay muchas cosas nuevas que están ocurriendo. Hay una mujer mapuche que coordena la asamblea. Sabemos que el modelo forestal de silvicultura industrial es muy criticado por muchos movimientos que tienen presencia importante en la constituyente. Y quería saber si habían proyectos explícitos para dentro de la Constitución modificar este modelo forestal, o si no está contemplado por el momento. ¿Me escuchas? Sí. Sí, adelante, Sergio. No, mira, yo diría que en general la discusión sobre la Constitución hay una ausencia muy fuerte de todo lo que está vinculado con el mundo rural. Y la presencia de esto básicamente se da a través de los temas del agua. Pero una cuestión específica sobre lo rural no lo hay, pero sí, si tú pudieras hacer una proyección en la medida que hay una reivindicación de los pueblos originarios, tu convivencia con el mundo forestal ha sido tan conflictiva que más bien se menciona de que la expresión y sobrevivencia del mundo indígena implican una modificación muy sustancial a la situación forestal que hay hoy día. Pero por otro lado, yo te haría otro comentario, que el tema, o sea, el tema forestal en Chile llega por un conflicto que está presente todos los días. O sea, no hay día donde no haya una noticia en la prensa delictual, ya no de movimientos sociales, sino delictual, de enfrentamientos de gente herida, gente muerta, incendios, etc. Y en esa medida el tema del desarrollo forestal ha ido cambiando, donde el tema de la propiedad de los bosques hoy día no es, a mi juicio, un tema central para estas grandes empresas forestales. Y lo que yo veo hacia el futuro es que los tipos lo que esperan es que ellos tengan la posibilidad de tener un abastecimiento forestal permanente y asegurado, más que la propiedad de los bosques de donde salen. Y si, por ejemplo, se discutiera algún tipo de alternativa donde esta propiedad pueda ser más bien de comunidades, de gobiernos locales, etc. No es un tema tabú desde el punto de vista de la sagrada propiedad privada, sino realmente lo que les interesa es que sus grandes plantas industriales
tengan el abastecimiento necesario para poder asegurar su negocio. Y eso yo creo que abre unas perspectivas de caminos de acción tremendamente interesantes, donde ya este tema sensible de la propiedad privada de la tierra pasa a ser bastante más relativa, y las empresas que están más hoy día pensando en su desarrollo a 50 años más, como efectivamente lo hacen, este tema no es un tema que les preocupe, sino más bien cómo unos verdaderos monstruos de instalaciones industriales que entra por un lado el tronco y por el otro lado sale el producto del tissue ya elaborado para que lo use el consumidor, que ese proceso productivo no se interrumpa. Para ello el tema del bosque es fundamental, y como los bosques ya están plantados y esta legislación perversa tiene una parte que es positiva, que quien cosecha un bosque tiene la obligación de reforestarlo, y si no lo hace pierde el subsidio. Por lo tanto, hay una renovación del bosque muy grande. Por lo tanto, la oferta está de alguna manera asegurada y no está tan condicionado al tema de la propiedad. Yo creo que ahí se abre una mirada muy interesante, que uno hace 5 o 10 años este tipo de dimensiones, yo por lo menos no las tenía como suficientemente vistas como que eran posibles de ser discutidas. Gracias, Sergio. Hay otra pregunta aquí para vos de Julián Tucumbi. Dice, en los procesos de acaparamiento y concentración de tierras, justo a propósito de lo que recién decías, que suceden en Chile, ¿cómo se administran los recursos como el agua, el bosque natural u otros que están dentro de las plantaciones o cercanas a estas? ¿Existe alguna buena práctica de formas de gobernanza con poblaciones locales e indígenas? Mira, bueno, como todos sabemos, estos bosques, estas plantaciones artificiales, realmente que generan problemas de agua muy agudos en la medida que secan la línea de fuentes naturales de agua, ¿no? Ahora, yo creo que hay toda una dimensión que yo se lo escuchaba a Luis cuando hablaba de estas normas de certificación que han permitido a través de estas normas de certificación, que a su vez son condiciones para que estas empresas puedan exportar, poder establecer mesas de diálogo que son interesantes. Y una de las exigencias que tienen este tipo de normas, como la FSC, que también está muy presente acá, implica que exista una mirada muy atenta al tema de la relación que tienen las empresas con la comunidad. Y este tipo de relaciones hoy día tienen una iniciativa muchas veces de parte de las mismas empresas como condición para seguir exportando. Y ahí yo creo que se abren de nuevo espacios de conversaciones que pueden ser y de diálogo que a nivel local puede ser muy interesante. Gracias, Sergio. Daríamos ahora paso a las preguntas que quieran hacer de viva voz. Hay una mano levantada, pero no veo el nombre. No sé si es Yasmín. Pero adelante, por favor, Galaxy A70. Te escuchamos. Sí, a todos, buenos días, desde Nicaragua. Mi nombre es Diego Lino. Bienvenido, Diego, adelante. Soy, antes que nada, quiero describir en un minuto, de dónde vengo, mis orígenes, para que nos entendamos, y posteriormente, rapidito, quiero hacer una pregunta. Soy de Nicaragua, de los pueblos originarios, indígena Mayangna. Yo considero que en esta materia, pues ustedes se habrán dado cuenta sobre la Reserva Biosfera de Bozaguas,
Soy originario de esa reserva que actualmente está en un proceso de degradación por el mal manejo que actualmente tenemos en muchos aspectos políticos, con falta de conocimiento, falta de administración, falta de gestión. Entonces, para mí, pues me siento muy orgulloso de escuchar todas las ponencias, muy importantes informaciones que de manera general, pues nos queda la experiencia de esas exposiciones para que poco a poco podamos replicar en nuestra realidad de cada país y cada local a cómo se va manejando y cómo se puede mejorar este tema. Eh, con relación a la exposición que ha realizado el compañero de Bolivia, muy importante tema, cómo se relaciona el tema de la política con el manejo de los bosques. Por ejemplo, actualmente nosotros aquí en Nicaragua, la Reserva Biosfera de Bozaguas por la UNESCO, lógicamente certificado y aprobado, pero actualmente esas tierras se están dando titulados a los pueblos indígenas. Ahora, los pueblos indígenas cuando quieren hacer un aprovechamiento de esas tierras que por título y por ley que son otorgados por parte del gobierno, lo quiere ser aprovechado, no se puede porque recordemos que a nivel mundial pues es una biosfera, es una reserva de biosfera. Entonces hay una contradicción, hay un solape de mala administración, por decirlo de esa manera, porque al final si alguien te cede un territorio que por antigüedad nos pertenece, ¿cómo hacer uso de esas tierras si la misma ley nos restringe el aprovechamiento? Ahora, nosotros tenemos una ley particular para los pueblos originarios aquí en Nicaragua, pero esa ley particular cuando lo queremos aplicar también hay restricción con las leyes nacionales. Entonces, al final hay una serie de cadenas y restricciones por el cual esas tierras no pueden ser aprovechadas correctamente, no puede hacerse una gestión correcta. Y eso se debe a la administración del sistema político a nivel nacional. Por ejemplo, el tema del neoliberalismo que nosotros teníamos a nivel de Nicaragua. Ahora pasamos al sistema socialista, pero aún así no se ha dado un camino correcto para hacer aprovechada esta tierra. Ahora le pregunto al compañero de Chile, en ese aspecto, como acabo de describir, ustedes qué avance han tenido, cuál sería el mejor camino para que los pueblos originarios puedan hacer uso correcto, eficiente, sostenible de esos recursos que por derecho, por antigüedad y por derecho de ley les pertenece. ¿Cómo se ha manejado ese tema en Bolivia? Muchas gracias. Gracias, Diego. Excelente pregunta. Hay un montón ahí para conversar, creo yo. Yo en principio intuyo al menos dos grandes tensiones, ¿verdad? Entre la categorización de área protegida de reserva de la biosfera y las aspiraciones de aprovechamiento, por un lado, y por el otro, entre el derecho consuetudinario y el derecho, digamos, occidental, que muchas veces pues abordan los mismos temas desde perspectivas diametralmente opuestas. Entonces, como él aludió a Sergio y a Pierre, si quieren en ese orden, Sergio y luego Pierre. Mira, yo diría, si pudiera yo hacer algún aporte, yo podría hacer una lista de las carencias que tenemos sobre cómo tratar el tema forestal vinculado al mundo indígena. Y realmente se da en el caso de Chile una gran coincidencia entre la concentración de la actividad forestal con la concentración de población originaria que todavía permanece en espacios rurales. O sea, y gran parte de la emigración
del capital chileno hacia Argentina, hacia Uruguay y hacia Brasil ha sido justamente para hacerle el quite al tema indígena y no para enfrentar el tema indígena. Y yo creo que una de lo que debe salir la discusión de la convención es cómo poder asegurar la base material de la existencia de las comunidades indígenas con un desarrollo forestal que sea más inclusivo. Ahora, experiencias sobre eso realmente son muy limitadas, y yo diría haciéndonos una tremenda, una fuerte autocrítica de que en el caso de las preocupaciones de los académicos, por lo menos de mi país, el tema indígena tiene vigencia y urgencia hace 20 o 25 años. Hace 50 años, cuando nosotros realizamos la reforma agraria, no se hizo ninguna distinción si eran campesinos más bien tradicionales o si eran campesinos indígenas. Y eso es o sea, no es que sea bueno o malo, no, eso era así, porque no existía una preocupación temática por la existencia y el desarrollo y la marginación de estas poblaciones indígenas. Esto yo lo podría decir también de otros temas, ¿eh? El tema de la importancia que tiene hoy día el tema del género. Es un tema que hace 40, 50 años en este país era una discusión de una élite urbana. Hoy día es un tema, pero candente nacional, como lo es también la cuestión indígena. Entonces yo diría que el tema de aprendizaje, o sea, yo podría decir que hay algunos intentos de dotar de tierras a ciertas comunidades que fueron despojadas, pero son cuestiones demasiado chicos con este proceso básico y grueso y fundamental de este desarrollo que es avasallador de cualquier pueblo que esté ahí, de indígena o no indígena. Siendo pueblos originarios, su vulnerabilidad es mayor y por lo tanto más tipo de políticas de protección deberíamos tener. Entonces, yo creo que este es un tremendo desafío que tenemos por delante, y yo creo que hay hoy día las condiciones para poder comenzar a pensar en serio qué se podría hacer. Y quiero decirles que para nosotros, toda la experiencia que se han acumulado en países que efectivamente tienen una población indígena muy significativa, es nosotros una fuente de aprendizaje extraordinariamente grande. Gracias, Sergio. Adelante, Pierre, si tuvieras algo que decir sobre la pregunta de Diego. Sí, bueno, gracias Diego por tu pregunta. Y una respuesta, bueno, dos respuestas un poco rápidas y cortas, pero de lo que pudimos observar ahí en la zona de Bolivia, de la zona tropical, yo veo un poco dos explicaciones para que, o sea, dos desafíos para que una forestería comunitaria indígena sea viable. La primera es pensar que en Bolivia, cuando se votó la ley forestal de 1996, o sea, no hace tanto, ¿no? Hace apenas 30 años, las metodologías de producción de madera sustentable en bosques tropicales en Bolivia eran muy nuevas, no había tradición boliviana muy antigua. Y entonces se trajeron métodos del Caribe, de Centroamérica, y muchas veces se aplicaron metodologías traídas, así importadas,
sin tener mucho tiempo de acriollarla de cierta forma, ¿no? De hacer que se adaptaran al lugar. Y por ejemplo, Bolivia adoptó sin muchos estudios previos un turno de corta de 20 años, pensando que los bosques bolivianos tropicales, húmedos, bastaba con dejar 20 años después de una corta para que el bosque volviera a tener un aspecto original y que no se afectara el recurso. Y en los hechos, este turno se demostró que no es un turno suficiente, que es demasiado corto para una correcta regeneración del bosque. Entonces me parece que una primera pista de análisis es cómo repensar la gestión forestal y en particular con los indígenas y con las comunidades indígenas. Porque, y ahí estoy llegando al segundo punto, el problema es que en comunidades indígenas que no tenían tradición de extracción de madera importante para producir madera, uno no aprende del día a la mañana cómo gestionar un bosque, cómo hacer un inventario, cómo armar un contrato con una empresa externa que venga a cortar la madera. No, y esa formación, esa capacitación, que es en realidad un aprendizaje de unas metodologías y formas de trabajar diferentes, no fue suficientemente apoyada ni por la cooperación extranjera ni por el Estado boliviano. Y entonces las comunidades hoy en día son muy dependientes de intermediarios que les roban la plata, que negocian madera a precios muy bajos. Y es sobre este punto que a mí me parece que hay cosas para pensar, y soy de los partidarios de un apoyo estatal más continuo a esta forestería, no forzosamente con muchísima plata, pero sí con capacitación y con el hecho de que el Estado cree una institución que garantice justamente que las comunidades no sean timadas, no sean explotadas por intermediarios empresarios que abusen de su posición. No sé si contesté a tus preguntas, pero es un poco lo que te puedo decir a mi medida. Gracias, Pierre. Yo, mientras los compañeros levantan sus manos para hacer alguna otra pregunta, quiero preguntarle a Luis y a Julio un par de cosas. Luis, en tu presentación nos hablaste del congelamiento de los fondos del proyecto Amazonia. Y digamos que a propósito de esta pregunta que lanza Diego sobre la contradicción o la tensión que existe muchas veces entre la cosmovisión indígena de nuestros países en América Latina y las visiones de los estados o del mercado o del capital, como decía Sergio, ¿qué otra cosa congeló Bolsonaro con relación a los pueblos aborígenes brasileños? Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Importante Creo que es importante dizer que, assim, decir que às vezes a gente fica pouco pessimista sobre o caminho. somos un poco pesimistas sobre con las informaciones que recibimos, pero conversando con muchos colegas, a pesar de todo hemos intentado avanzar, tenemos un movimiento de resistencia muy fuerte en Brasil. La cuestión de la congelación del Fondo Amazonia, infelizmente, es una realidad y ahí existen diversas críticas también, porque al final de las cuentas, lo que se acepta, lo que los donadores aceptan para mantener los proyectos es la reducción de la deforestación y de la emisión de carbonos. Y nuestra crítica es que debemos entender que más allá de las emisiones y de la reducción de la deforestación, ¿qué significa el fondo en relación a los gaños de bienestar, de desarrollo, de acceso a tecnología, conocimiento? Entonces el Fondo Amazonia yo creo que tiene que ser observado como un instrumento muy poderoso que tiene un potencial muy grande para gestionar, para producir bienestar y desarrollo en la Amazonia. Y con relación, bueno, en fin, y el gobierno Bolsonaro han sido todos retrocesos. Todas las organizaciones, instituciones federales que existían en términos de desarrollo social, desarrollo agrario, la cuestión de regulación de las tierras, todo esto fue desmontado, destruido. Entonces, todo lo que avanzamos ahora
espero que el año que viene consigamos con las elecciones, espero que no sea reelegido y existe una posibilidad de que consigamos retomar todas las agendas socioambientales. Y ahí también dialogar un poco como hablamos con Diego, las comunidades indígenas de Brasil. Y ahí es muy importante destacar el problema de Brasil. No sé si se aplica en toda América Latina, pero es como si aquí tratásemos los pueblos indígenas como un grupo homogéneo, y no lo son. Entonces creo que tenemos comunidades, pueblos originarios, en el estado de Mato Grosso, por ejemplo, que producen soja, que quieren producir soja, y ellos venden soja para grandes compradores, comerciantes, para Bunge, Cargill. Por otro lado, tenemos comunidades indígenas que están todavía muy aisladas y que escogen tener su modo de vida preservado. Entonces es un desafío, estoy de acuerdo con lo que Sergio dijo y también Pierre, que es un desafío mirar a las agendas, observar las agendas futuras de una manera más heterogénea, entender mejor cuáles son las especificidades, especialidades y las necesidades, intereses de cada uno, de cada actor en este territorio. Y obviamente el papel del gobierno es mínimamente debería ser regular y proveer y dar oportunidades, dar acceso, dar información, reducir la asimetría de poder mínimamente para que mínimamente se pueda establecer un grado de bienestar para esas poblaciones que existen en Brasil. En Brasil, que es mi realidad, yo puedo decir que son poblaciones que han sufrido mucho violencia, muerte, amenazas. Los Yanomami, por ejemplo, en Rondônia, viven la presión de la minería, de la extracción de madera, de soja, de el gado y el uso de agrotóxicos. Entonces son muchos problemas que tienen que enfrentar, es un desafío enorme y hay mucha gente ahí en la resistencia, hay mucha gente en la lucha. Entonces creo que hay que trabajar en coaliciones, fortalecer las coaliciones que existen ya, a pesar de los pocos casos de suceso, de éxito, como dijo Sergio, pero seguir buscando caminos y coaliciones por ahí. Creo que eso es. Gracias. Luis. Sí, justamente yo pienso que todos tenemos un Chico Méndez adentro, ¿verdad? Y es una cosa que pasa también en otros contextos nacionales. Y justamente esa era un poco la pregunta que quería hacerle a Julio. Fíjate, Julio, que en el foro que tuvimos con ACOFOP, Teresita decía con mucha emotividad, además, que pues ellos han defendido la tierra incluso con las vidas de algunos de sus propios guardarrecursos y otra gente, digamos, vinculada con el trabajo que hacen en Petén. Y mencionó más o menos marginalmente el reto que supone el mirador. No dijo nombres, digamos, pero yo le diría efecto Hansen, sin tanta vuelta, ¿verdad? Entonces la pregunta que te tengo, Julio, aprovechando que escribimos aquel artículo sobre ese tema y así es, ¿cómo ves vos, digamos, a la luz de los elementos que nos compartías en tu presentación, esa contradicción materializada en esa diferencia de imágenes del bosque, ¿verdad? Que por un lado se quiere hacer un proyecto turístico vinculado con la arqueología de grandes dimensiones y por el otro lado hay justamente esta otra visión más de ACOFOP y de las organizaciones que hacen uso del bosque porque finalmente resulta ser la base de su posibilidad de subsistencia. Entonces, ¿cómo ves vos, digamos, desde el CAT y un poco desde las dinámicas de gobernanza regionales, esa contradicción que sigue estando ahí, ¿verdad? Es decir, lo más complejo es que no pareciera irse resolviendo, sino que sigue estando ahí, aunque hay señales un poco a veces confusas, diría yo. Teresita nos decía, por ejemplo, que a pesar de los pesares, pues ellos están satisfechos con la renovación de las prórrogas que ha hecho, digamos, este mismo gobierno. Pero en esa ensalada, digamos, de intereses y de desafíos, ¿vos cómo ves el efecto Hansen, concretamente? Bueno,
Vamos a ver, tal vez no voy a referirme tanto tan personalizado o enfocado en una persona. Yo creo que hay un contexto. Hay un contexto de tal vez dos aspectos generales, digamos. Una serie de intereses políticos, financieros, de todo tipo, y otro elemento de desinformación y desconocimiento y posicionamiento del tema en términos más país. Es decir, ¿qué significa esto? Primero que desde la creación de las concesiones, estamos hablando de más de 25 años, porque hay un proceso ahí de más de 25 años. Katy estuvo ahí desde el 89, muy complicado, muy difícil, de mucho convencimiento, de mucho sacrificio, de mucha inversión en capital humano, social, y como vos lo mencionás, sí, pérdidas de vidas, desde cuestiones que pasan en la naturaleza hasta cuestiones provocadas, digamos, por esos intereses, esa presión. El tema, digamos, donde tenemos una masa forestal sumamente considerable, como es la Reserva de Biosfera Maya, y que tiene su contexto un poco más amplio en la selva maya que abarca México, parte de México y parte de Belice, se vuelve es un atractivo constante y permanente de los recursos naturales que hay ahí y las oportunidades en todo sentido. Entonces, hay un sector en donde el componente arqueológico le da otro valor. Estamos hablando de todo lo que está Tikal, Huachactún, Yaxá para arriba hasta llegar al mirador, la famosa pirámide de la Danta, una serie de descubrimientos y otra serie, una serie de descubrimientos arqueológicos planificados, científicos bien hechos, y una serie de descubrimientos ilegales o informales que han llevado a un saqueo permanente de tumbas, de pirámides, de montículos, etcétera. Y eso abre la oportunidad de visibilizar intereses sesgados, principalmente económicos, hasta pensar en un Disney arqueológico a esos temas. Entonces, hay una serie de intereses sesgados y muy enfocados hacia esa línea. Es decir, miren, si esto puede dar más plata, si esto puede generar más, si esto puede más visitantes, etcétera, y una alta capacidad de inversión en publicidad, en posicionamiento, en imagen, en incidencia política, no solo en Guatemala, sino también había una incidencia ahí con congresistas de Estados Unidos que estaban sacando una ley para poder intervenir en el mirador, y parte del mirador Río Azul, que está fronterizo México-Belice. Entonces, digamos, esa es una cuestión. Y esa es una constante. Es decir, y al momento de comenzar el proceso de identificar la renovación de las concesiones, por supuesto hubo mucha incertidumbre, mucho desgaste, mucha movilización, que digamos que no fue tan contundente, no tiene tanta capacidad económica de ese posicionamiento. Y esto tiene que ver con lo que yo mencionaba en algunas de las diapositivas, digamos. Hay un desconocimiento general de los guatemaltecos y otros sectores de qué significa la RDM, qué significan las concesiones forestales. Porque la gente piensa madre y piensa que hay 3.000, 5.000 familias que son las únicas que se benefician porque cosechan ahí madera y ahí se queda la cuestión. Sin embargo, creo que el hecho de una decisión política actual de renovar las concesiones por 25 años más, abre es un momento coyuntural importante para abrir a los concesionarios forestales comunitarios una nueva oportunidad de implementar cuestiones innovadoras, mejorar no solo en lo que ya vienen, que es las concesiones, su manejo, su distribución de beneficios, más el tema de conservación de bosque, biodiversidad, todo lo que implica, sino la oportunidad de poner en práctica todo lo que se aprendió 25 años o más atrás. Este ha sido un aprendizaje constante, donde los comunitarios, la COFOP, su brazo, digamos, empresarial, que es la empresa forestal comunitaria, Forescom, y actores que hemos estado ahí como Katia, USAID, WCS, Rainforest Alliance, y otros actores, que ha aprendido. Entonces hay una oportunidad
de cara a por lo menos 25 años más, demostrar que el tema de las concesiones forestales comunitarias, con base en un manejo forestal sostenible, puede generar múltiples beneficios, beneficios integrales, y demostrar que hay algo más allá que madera. Entonces, demostrar que lo que se pierde no es un campo de fútbol, porque esa imagen se tiene, sí demostrar que hay biodiversidad, que hay aves, que hay insectos, que hay suelo, que hay carbono, que hay, etcétera. Pero que un reto importante va a ser cómo eso se traslada más a la sociedad. Cómo la sociedad que está a 500 kilómetros o menos a veces en otras poblaciones, sabe que está la reserva, sabe que hay un manejo forestal, sabe que eso le beneficia. No está recibiendo tal vez sus, en Guatemala es quetzal o sus 5 quetzales o sus $5 por ese manejo, $100 o lo que sea, sino que hay un patrimonio importante del país. Entonces esto también tiene que ver con educación general, cultura general. Es decir, no todos vamos a recibir algo tan directamente, pero hay grupos de comunitarios que han sacrificado mucho para que esto se mantenga. Se benefician, por supuesto, directamente porque están ahí, pero los demás, la región, el mundo, recibe esos beneficios. Entonces yo creo que este tema de pesos y contrapesos va a depender mucho en estos 25 años de cómo instituciones como CATI y otros que estamos en la zona, en apoyo a COFOP, y que estamos trabajando con ellos, logremos incrementar, demostrar esos beneficios, lograr esos impactos, generar lo que implica otros elementos, medicina y otros temas que están ahí que no se han documentado y que pueden documentarse y que pueden, con investigación, procesos de capacitación y principalmente renovación de capital humano, porque el líder de todo esto, el señor Macedonio Cortave, que lleva más de 30 o más años en esto, obviamente no va a ser eterno, no va a ser eterno, hay cuadros que renovar, entonces hay un reto ahí. Todos estos jóvenes en área rural que están en las concesiones, que han visto a sus abuelos, a sus padres trabajar, sacrificarse, lograr esto, pero que pueden tener elementos más atractivos derivados de toda esa influencia de televisión, de las apps, de los teléfonos, de las tablets, de toda esa cuestión, y que no va a ser lo mismo pensar en que van a tener que ir a trabajar al bosque desde las 4 de la mañana, 3 de la mañana, bajo el agua, bajo el sol, bajo calor, con riesgos, a migrar o a buscar algo en áreas rurales donde se va a ir perdiendo este tema. Entonces, ese es el otro tema, digamos. Esa renovación de capital humano. Entonces, esto al final, ¿qué va a hacer? Lo decía, esos pesos y contrapesos con estos intereses muy marcados, muy puntuales y para un sector muy pequeño, y contraponer estos pesos a un sector país más amplio donde todos somos conscientes, todos somos responsables de este patrimonio que tenemos, que es la RDM y su manejo. Gracias, Julio. Sí, justamente en el foro de ayer, una invitada de Elena Lazos, que es profesora, si no entendí mal, ahí en Veracruz, en México, resaltaba justamente la importancia que tiene este fenómeno de la falta de cambio o de recambio generacional, ¿verdad? Ese es un tema a lo mejor poco explorado en estas discusiones, pero que ciertamente es muy importante porque ahí es donde está, digamos, la posibilidad de darle seguimiento en el tiempo de largo plazo a estos esfuerzos que han costado tantos sacrificios, ¿verdad? Entonces yo quisiera ahora compartirles una, digamos, breve síntesis de lo que hemos conversado para ir empezando a terminar, ¿verdad? Partiendo un poco de la perspectiva desde la ecología política que nos compartía Pierre al inicio, ¿verdad? Y de ese aparente, digamos, hallazgo contraintuitivo que vinculaba o equiparaba la gestión comunitaria del bosque con el neoliberalismo y cómo se dieron las condiciones de imposición, de flujo de fondos y hasta de diplomacia, digamos, medioambiental, digamos, para poder echar a andar unos procesos que finalmente también tuvieron efectos contraproducentes, ¿verdad? Y esta tensión que se instala a partir de lo anterior entre la figura de la concesión y las autonomías, ¿verdad? Que de manera más vernácula, tradicional y más antigua, pues han hecho una gestión del territorio desde una perspectiva, digamos, distinta, que incluye, digamos, en su relación con el bosque, no solamente el valor de cambio, digamos, sino fundamentalmente el valor de uso, para irlo poniendo un poco también en los términos que nos refería Sergio. Justamente Sergio partía y a mí me dio mucho gusto escucharlo porque hace 20 años, recuerdo yo en ese congreso forestal que me tocó estar aquí en Guatemala,
que escuchábamos la contrapartida, ¿verdad? Es decir, un colega forestal chileno que nos hablaba maravillas del modelo y así, y recuerdo que creo que Julio estuvo también en ese congreso, que yo me quedaba pensando justamente en estas cosas que hoy ya nos ilustró ampliamente Sergio, como los impactos medioambientales, desde luego, en aquella época sonaba mucho, digamos, esta contradicción entre el Pinus radiata y el Nothofagus, cosas de las que hablamos también en su momento con Julio, me acuerdo, en el Banco de Semillas Forestales del INAV, y de los efectos que tiene también en términos de esta fijación, de esta colusión para la fijación de precios, ¿verdad? Que es algo que también creo queda generalmente fuera de nuestras conversaciones, y sobre todo en cómo las corporaciones, digamos, regionales latinoamericanas, en este caso, pueden a veces tener incluso efectos más perjudiciales que las mismas corporaciones globales, digamos, que utiliza el capital para su ampliación, en este caso el capital agrario o el capital forestal. Entonces, esas eran un poco las cosas que yo resalto de las dos primeras intervenciones. Luego, con lo de Luis, me quedo mucho con esta figura, digamos, del congelamiento, porque para mí ese congelamiento del fondo amazónico va mucho más allá, y por eso le hacía la pregunta hace un rato, ¿verdad? Es decir, más que interrumpir, digamos, el flujo de los apoyos estatales o gubernamentales para este tipo de iniciativas, pareciera que hay también una involución, digamos, sociopolítica de mucho más calado, ¿verdad? Es decir, asistimos, creo yo, y nos interesa a todos por la envergadura del bosque amazónico, a un periodo particularmente desafiante, en el que la correlación de fuerzas es, digamos, desfavorable para el avance de un trabajo de incidencia, incluso de una investigación crítica que permita irle abriendo, digamos, espacios, no solamente a la cosmovisión forestal, digamos, vernácula de los pueblos originarios de América Latina, sino sobre todo a un pacto social que de manera más incluyente y sostenible en el largo plazo nos permita una relación más equilibrada con nuestros bosques, ¿verdad? Más allá de las debilidades y de las fragilidades que ella planteaba. Y bueno, luego lo de Julio, yo rescataría, además de lo que él ya nos hizo el favor de resumir ahora con la respuesta a su pregunta, lo del rostro humano, que me hizo pensar en un filósofo francés, en este Paul Ricoeur, que habla mucho del rostro humano y de la importancia que tiene la presencia del otro, de la otra, de la alteridad, que dice Enrique Dussel, que era o es un lector, digamos, asiduo del pensamiento de Paul Ricoeur. Él usa justamente esta figura de la cara, digamos, para decirlo más coloquialmente, del otro que pasa por lo individual, pero sobre todo por lo colectivo y por la necesidad de encontrar algo que también decía Pierre, diferentes modelos que puedan convivir, digamos, de foresterías comunitarias, que me hizo pensar también en una propuesta que le escuché a un ministro de Finanzas hace algún tiempo, que hablaba justamente para Guatemala sobre la necesidad de pensar no en una reforma agraria, sino en reformas agrarias, haciendo alusión justamente al contexto que tiene que ser parte de la adopción, digamos, de estas decisiones de política pública y de gestión de los territorios en función de una historia y de unas determinaciones, digamos, geográficas que son realmente muy importantes. Entonces, yo, digamos, haciendo un esfuerzo supremo, por supuesto que esto no le hace justicia a la riqueza de aportaciones que hicieron ustedes, diría que en el centro de nuestra problematización valdría la pena que incluyamos las tensiones que siguen, digamos, existiendo en términos de la gestión forestal, tanto a nivel nacional como regional. Y yo creo que hay tensiones, o siguen habiendo tensiones, entre el Estado y las comunidades locales, entre el mercado y las comunidades locales, y la que para mí es la tensión central, que es la que provoca el capital como relación social hegemónica, ¿verdad? Entonces yo creo que esas siguen siendo por lo menos algunas de las cosas que nos siguen generando, digamos, problemas importantes. En segundo lugar, ¿cómo desnaturalizamos o vamos un poco transformando los supuestos que muchas veces damos por sentados? Y aquí me gustó mucho la figura que hizo Julio. Un bosque no es un campo de fútbol. Y de repente para los que no están en Guatemala o en Centroamérica les puede resultar un poco sorpresiva esa figura, pero ciertamente aquí cuando se habla de los compromisos de reforestación o de digamos, las tasas de deforestación, se suele, digamos, comparar con una cancha de fútbol, porque el fútbol, pues como en todo el mundo, es una cosa muy popular, que en teoría acerca, porque permite una visión más realista
de la envergadura del fenómeno del que estamos hablando. Sin embargo, también está asociado a un, digamos, territorio uniforme, y en eso rescataría también lo de Luis, ¿verdad? Es importantísimo acoger la heterogeneidad, la diversidad que es, digamos, consustancial a nuestra realidad o a nuestras realidades latinoamericanas. En segundo lugar, volviendo a lo del congelamiento, pues hay que descongelar esos fondos, hay que descongelar esa correlación de fuerzas que es desfavorable. Yo creo que también hay que descongelar esa hegemonía del valor de cambio sobre el valor de uso cuando, digamos, hablamos de la gestión de nuestros bosques o de nuestros recursos forestales o de nuestros bienes y servicios ecosistémicos, que es también otra cosa que está como en boga, digamos, en la actualidad. Y entonces, en la medida en que problematizamos, desnaturalizamos así la cosa, yo diría que podríamos también resemantizar o resignificar algunos supuestos o algunas categorías que pueden ser digamos, determinantes tanto en nuestro trabajo de incidencia como en nuestra reflexión académica, ¿verdad? Empezaría con la necesidad de la integración, una integración diferenciada, digamos, responsable y sobre todo que sea coherente con las particularidades de los actores sociales de los territorios, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en Guatemala tenemos un problema muy serio con la minería a cielo abierto, hay mesas de diálogo, pero yo siempre he pensado que no es como lo más justo sentar a actores sociales evidentemente distintos en términos de formación, de acceso a recursos y de posibilidades de hablarle al oído a las autoridades locales y nacionales. Entonces, me parece que hay que hablar de integración en esos términos que también hagan de paso las compensaciones del caso, ¿verdad? También rescato lo de esta visión más humanista, digamos, de la gestión forestal y de la conservación. Finalmente, esta contradicción ideológica entre qué significa un bosque conservado para Occidente y qué significa ese mismo bosque conservado para nuestras comunidades rurales, sobre todo para nuestras comunidades indígenas, pasa por nuestras capacidades de imaginar una relación con ese bosque o con ese entorno natural distinta, digamos, en unos términos más locales y que justamente permitan tanto la viabilidad ecológica en nuestros territorios a largo plazo como la vida en sociedad con armonía y un poco superando los grandes problemas que ya hemos venido mencionando. Entonces nos quedan 6 minutos para no abusar del tiempo de nuestros panelistas y de los estudiantes del curso que también andan ahí con otro montón de compromisos. Solo les pediría si tuvieran una última reflexión de 1 minuto a cada uno de los ponentes, a lo mejor reaccionando a la síntesis que les acabo de compartir. Si empezamos en el orden inicial, ¿quién iba primero? Creo que Pierre, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pablo, pocas cosas más que agradecerte la síntesis. La verdad, entre Chile y Guatemala y Nicaragua, ahí, lograr sacar unas ideas comunes así tan rápido es complicado, así que te agradezco. O sea que básicamente eso, ¿no? Gracias por los intercambios. Siempre queda uno un poco frustrado, ¿no? Por esos momentos en que uno aprende muchísimas cosas, pero quisiera profundizar mucho. Así que te agradezco por la invitación, agradezco a Florian, y lo que me gustó mucho fue la diversidad, tanto de ejemplos como de metodologías, ¿no? Entre lo que hace Luis con Arilson, Sergio, Julio y lo que presenté. Es bien interesante la diversidad de formas de ver las cosas, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad de haber podido intercambiar hoy. Gracias a vos, Pierre. Sergio. En primer lugar, agradecer la oportunidad de compartir esta interesante conversación. En segundo lugar, yo les voy a hacer llegar unas notas que tengo algo más ordenadas de mi desordenada intervención y reiterar mi agradecimiento, y yo ahora me voy a conectar porque tengo otro compromiso al que debo acudir. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Luis, obrigado. Eu agradeço também muito. Yo agradezco también muchísimo la invitación. Infelizmente, varias personas no pudieron estar con nosotros, pero creo que 2 mensajes finales. De hecho, voy a compartir una sensación mía y luego lo otro es más bien una estrategia para el futuro.
Entonces, en primer lugar, yo soy una gran apasionada del Estado brasileño y yo creo que en América Latina existen muchas personas que tienen una visión ideal de lo que ellas gustan. La Amazonia, por ejemplo, comunica más, es más grande, alimenta el imaginario colectivo, pero hay muchos otros biomas que acaban siendo invisibilizados, son invisibles a los ojos externos, no solo de las poblaciones que están en los centros urbanos, pero también de las personas que están en Europa y en otros países. Essa é uma... Esta es algo que yo quería compartir con vosotros. Si la Amazonia sufre tanto, también hay otros biomas que están sufriendo y quizás incluso más. Y también compartir quizás una estrategia que es importante para el futuro y que está muy alineada con lo que ustedes hablaron, es la importancia de comunicar, de traer la realidad del campesino, del ambiente rural, de la producción rural, de los pueblos originarios, de las poblaciones indígenas y comunidades tradicionales, del trabajador rural, para los centros urbanos. Es muy difícil comunicarlo porque son personas que están muy distantes de esa realidad, del bosque, de la importancia de la gobernanza forestal, de la inclusión y de la sustentabilidad. Entonces creo que nuestro papel como investigadores, como académicos, claramente es producir conocimiento, pero también pensar en formas de comunicar, de implicar a las personas que están en la línea de frente. Agradezco nuevamente la invitación y espero que sé que estamos juntos. Julio. Bueno, gracias, un gusto platicar con colegas tan conocedores de la materia, con los amigos que están participando. Yo creo que el tema de estos intercambios permite actualizarnos, nos permite estar al día, nos permite tener nuevos elementos y ojalá estos elementos los podamos compartir. En la medida en que discutamos, compartamos, discutamos, critiquemos, eso nos va a enriquecer y va a permitir que todas estas buenas intenciones se trasladen a otros sectores. La importancia de todos estos elementos es que estamos platicando más o menos un idioma común, condiciones más o menos parecidas, y sobre esa base aprender. Yo creo que aquí lo importante es aprender, actualizarse y compartir. Yo de mi parte agradezco, Pablo, ahí la invitación y quedo a las órdenes para futuras cuestiones que pueda apoyarte y a los colegas también. Y a Lois, muy tu placer también. Gracias, Julio. Bueno, entonces aquí concluiríamos. No sé si Florian tenga alguna cosa de logística que nos quiera decir. Sí, dos cosas. Una cosa es para los estudiantes del curso que quiere decirle de nuevo que si quieren seguir compartiendo lo que han escuchado, lo que las presentaciones le da como preguntas, pueden usar el foro sobre la plataforma de Acter para seguir. Y si hay otras preguntas que quieren hacer para los ponentes, lo podemos pasar para ellos para seguir el intercambio. Y solo para decir también que la próxima sesión va a ser este lunes al mismo horario que hoy y que será sobre estudios de casos en India, un ejemplo en el estado de Karnataka sobre monopolización del agua, water grabbing, en un otro estudio de casos sobre la asociación Ekta Parishad. Y entonces vamos a ver esto con Hélène Guetta, que es investigadora en la Universidad de Toulouse, y Ramesh Sharma, que es miembro de la asociación Ekta Parishad. Gracias. Bueno, gracias a todos de nuevo. Gracias. Cuídense. Un gusto, hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas Gracias, gracias. Pablo, por la coordinación y a Sí, Florian no, también. un gusto. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Bom fim de Gracias. semana. Buen fin de semana. Gracias.
Je réapparais. Je sors les derniers gens qui sont encore là. Voilà. Bien, ben C'est bien. un vidéo forum de plus d'achever.